Bien, vamos entonces a empezar la segunda sesión de la clase, ¿sí? Habíamos realizado, ¿no?, la clase anterior, ¿no?, la clase del día lunes, respecto al tema de lo que es hecho jurídico, situaciones jurídicas y relación jurídica, ¿no? ¿Y cuál es la relación que puedan tener estos tres? Es que en realidad el mundo jurídico, ¿no? El derecho, ¿no? Derecho del mundo jurídico, reclama hablar un solo lenguaje entre los operadores jurídicos. Y al reclamar un solo lenguaje entre los operadores jurídicos, justamente reclama esto de establecer bien los conceptos, ¿no? Y para establecer bien el concepto, pues implica conocer los significados, las definiciones que el Código Civil, pues, utiliza para regular la vida del ser humano. No, porque el derecho, en fin, es eso, ¿no? Empieza a regular. Es cierto que en introducción al derecho no dice, ¿no? Claro, el derecho regula la convivencia humana. Sí, es cierto, regula la convivencia humana. Pero ¿en función a qué? En función a determinados intereses. Lo que hace el derecho es regular intereses. ¿De quién? De los distintos sujetos que se van a vincular o no, o al cual el derecho le va a asignar ciertos efectos, ¿no? Entonces, el derecho va a asignar, por ejemplo, ciertos efectos a ciertas vinculaciones, o en donde no existe vinculaciones, también asignarles efectos. Pero en fin y al cabo, lo que regula el derecho son intereses de los sujetos, ¿no? Los distintos intereses. Solo que existe una herramienta creada por la doctrina italiana, una herramienta que empieza, pues, a ordenar esos intereses. A esa herramienta que empieza a ordenar esos intereses se le llama situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Entonces, dependiendo si el interés es de preeminencia o si el interés es de subordinación, hablaremos de situaciones jurídicas subjetivas de ventaja y situaciones jurídicas de desventaja, ¿no? En las situaciones jurídicas subjetivas de ventaja, aquí prevalece el interés, se satisface el interés propio frente al interés de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el acreedor que exige el pago al deudor, entonces el acreedor se encuentra en una situación jurídica subjetiva de ventaja, ¿no? Y el deudor, el cual se encuentra en una situación jurídica de desventaja porque él, su interés, al ser titular de un derecho, su interés está subordinado al interés ajeno. Él tiende, bajo su comportamiento, a satisfacer intereses de otros, en este caso del acreedor, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha obligado, ¿no? Porque tiene un deber particular patrimonial, ¿no? Entonces, por eso es que lo que hace las situaciones jurídicas subjetivas es ordenar y hablar un solo lenguaje. Además, doctores, también, si un operador, determina correctamente cuál es el interés de los sujetos, en qué situación jurídica se encuentra su interés, también podemos aplicar qué mecanismo de tutela tiene el sujeto, ¿no? Porque como ustedes sabrán también, todo el Código Civil y Procesal Civil está plagado de tutelas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, en el derecho de personas, ¿no? Si alguien vulnera un derecho fundamental, el artículo 17 es una típica norma que nos habla de una tutela específica frente a la vulneración de un derecho fundamental. Se le llama tutela inhibitoria, ¿no? Tutela inhibitoria, ¿no? Entonces, si uno sabe cuál es el interés de los sujetos, de tu interés, por ejemplo, de tus clientes, vas a saber también cuál es el mecanismo de tutela jurídica, ¿no? Aquel mecanismo de protección de los intereses de los sujetos. ¿Qué intereses han sido vulnerados, conculcados, ¿no? Y asimismo también vas a poder saber cuál es el remedio aplicable a esa tutela jurídica. Porque el remedio lo definimos, nosotros los profesores de derecho, definimos el remedio como aquel medio concreto para poder efectivizar una determinada tutela. Por ejemplo, en el caso de la tutela inhibitoria, hay, dentro del artículo 17 hay dos remedios, ¿no? El remedio de la llamada tutela resarcitoria, en la cual implica que aquí la persona que ha conculcado un derecho fundamental tendrá, pues, no una responsabilidad de asumir un coste económico por el daño ocasionado.
pero así también el remedio, ¿no? Del cese definitivo de la violación a ese derecho fundamental, ¿no? El cese definitivo, la tutela restitutoria. Entonces, así hay remedios específicos. Por ejemplo, también en el caso en la cual el sujeto se encuentra en una situación de hecho que ha sido vulnerado, una tutela posesoria, ¿no? Se llama tutela posesoria, en la cual pues existirán diferentes remedios de la tutela posesoria, ¿no? Por ejemplo, el desalojo por ocupante precario, desalojo por falta de pago, desalojo por vencimiento de contrato, ¿no? ¿No? Por ejemplo, interdictos, ¿no? Que son las llamadas tutelas posesorias. Así también cuando se afecta la tutela de propiedad, ¿no? De tutela de propiedad, existen diferentes mecanismos, ¿no? Acción reivindicatoria, mejor derecho de propiedad, ¿no? Título supletorio, así hay diferentes tipos de tutelas y de remedios. Entonces, todo está concatenado. Si podemos saber cuál es el interés conculcado, podemos saber cuál es la tutela que le corresponde a ese cliente y también el remedio correspondiente. Porque si no, vamos a estar en la disyuntiva. Si mi cliente me trae tales documentos, ¿qué aplico? ¿Desalojo o interdicto? ¿Qué aplico? ¿Título supletorio o prescripción adquisitiva? O ambos a la vez. ¿Qué aplico? ¿Resolución, nulidad, anulabilidad, rescisión? Ok. Entonces, implica bastante la importancia del estudio de las situaciones jurídicas, autores. Por eso es muy importante el estudio de estas instituciones para efectos de poder aplicarlos en la práctica. O sea, no es solamente una elucubración académica o simplemente cuestiones académicas que no tienen importancia práctica, ¿no? Que en realidad sí los tiene. Si el juez pudiera estudiar y aplicar las situaciones jurídicas, no tendría esta disyuntiva, pues, de confundirse entre nulidad, anulabilidad, resolución o rescisión, ¿no? En las cuales en algunos casos aplica nulidad, ¿no? Cuando en realidad son casos, pues, por ejemplo, de anulabilidad o de resolución del contrato, ¿no? ¿No? Entonces confunde conceptos. ¿Por qué? Porque no determina cuál es el interés conculcado, cuál es el interés vulnerado. Y como no lo sabe, tampoco va a saber cuál es el mecanismo de tutela, y menos el remedio, ¿no? Aplicable a ese caso en concreto, ¿no? Por eso, autores, el día de hoy, ya cerrando ese punto de la primera parte, lo que vamos a estudiar va a ser el primer libro, tratar de establecer en forma esquemática, ¿no? Cómo es que se estudia el derecho de las personas. Vamos entonces a irnos a nuestra clásica pizarrita. Ahora sí. Sí pueden visualizar la pizarra, ¿verdad? Excelente. Vamos entonces al estudio de este primer gran libro, Derecho de las Personas. Derecho de las Personas, ¿no? Estuvo regulado en el Código 52, en el 36, 84, pero quien le ha dado mayor importancia ha sido el Código Civil del 84, ¿no? Gracias a el gran profesor, ¿no? Carlos Fernández Arego, que ha tenido, pues, ¿no? Siempre el interés de que el centro del derecho sea, pues, ¿no? La persona humana. Entonces, profesor, ¿cómo vamos a establecer el estudio de derecho de las personas? En primer lugar, para establecer el tema de derechos de las personas, vamos a establecer respecto de su existencia, ¿ya? Respecto de su existencia. Y el tema respecto a la existencia, claro, vamos a determinar en función a qué tipo de personas estemos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de personas? Si estamos hablando de la persona natural o estamos de la persona jurídica, entonces vamos a dividirlo. Respecto de la existencia de la persona natural o individual,
y respecto de la que es la persona jurídica, ¿no? Porque hay que diferenciar el momento en el cual la persona jurídica también mantiene su propia existencia. Entonces, y la pregunta salta a la vista, ¿no? ¿Desde cuándo existe para el derecho la persona natural? Y de aquí partimos, ¿no? Justamente de algo natural, que toda persona, respecto a su existencia, hablamos desde que tiene vida. ¿Y hasta cuándo, profesor? Hasta otro hecho jurídico natural llamada la muerte, ¿no? La muerte. Todo esto es el ciclo del ser humano, ¿no? De la persona natural. Profesor, ¿y por qué la persona se llama persona natural, ser humano, vida humana? ¿De dónde parte todo esto? Bueno, todo esto parte en realidad de la vida, pues, ¿no? Del mundo del ser, ¿no? El mundo del ser, el mundo fenomenológico, ¿no? Como le llaman los filósofos, el número de la realidad, la fenomenología, ¿no? Lo real, es que hablamos del mundo del ser, ¿no? Y si hablamos del mundo del ser, hablamos del mundo donde existe vida. Donde hay vida, hay ser. ¿No? Vida animal, vida de las plantas, ¿no? Pero hay ser. Pero lo que pasa es que el derecho no va a regular toda la vida de toda la naturaleza, ¿no? No regula la vida de la naturaleza, no toda al menos. Entonces, en principio, va a regular lo que es la vida humana, que es lo primordial. Y como hablamos de vida humana, entonces se habla del llamado ser humano. Por eso que el derecho protege la vida humana y en estricto el ser humano, ¿no? Al ser humano. A eso es lo que se le conoce, ¿no? Vida humana, que es lo que se va a proteger. Entonces, hay una estrecha relación entre vida humana y ser humano, ¿no? Se habla de ser humano, ¿por qué? Porque tiene vida humana. Y esto es esencial para el mundo jurídico. Entonces, ¿desde cuándo se es ser humano? ¿Desde cuándo hay vida humana? ¿No? Y para eso en la historia del derecho, ¿no? Se ha hablado pues de múltiples teorías, ¿no? De múltiples teorías, ¿no? De las cuales el Código Civil, ha adoptado en el artículo 1 una de las teorías. Por ejemplo, en el derecho romano se decía, ¿no? Que la vida humana comienza, pues, ¿no? Como dice, ¿no? La doctora, pues, con la fecundación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque son etapas, ¿no? De todo el movimiento del embarazo, ¿no? Luego la fecundación, existe el tema de la concepción, luego la anidación y luego la formación del cerebro, ¿no? Que son etapas, ¿no? Del desarrollo del embrión dentro del vientre materno. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? ¿Desde cuándo hay vida humana para el derecho? Artículo 1. Ustedes saben que tienen que manejar ya su código al revés y el derecho. El día de hoy vamos a esquematizarlo más que aplicar, más que leerlo todo, toda la clase de hecho de personas, sino simplemente va a ser como un esquema general para conocer lo que nos habla el derecho de personas del libro 1 del Código Civil. Entonces, el artículo 1, totalmente desordenado, por si acaso, totalmente desordenado, dice pues, al menos el primer párrafo estaba bonito, ¿no? La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, totalmente desordenado, desordenado. Bueno, ¿qué sigue? La vida humana comienza con la concepción. Así debió haber empezado el código. Así debió haber iniciado. Que la vida humana comienza con la llamada tu amiga concepción.
Ahí está. Entonces comienza con la concepción. ¿Está? Desde ahí vida humana. Entonces, dentro de todas las teorías, bueno, ni siquiera teorías, sino etapas de la vida, del desarrollo del embrión, escogió la concepción, que es un proceso de desarrollo después de la fecundación. O sea, primero la fecundación, luego viene la concepción, que entre fecundación y concepción dice que hay un lapso de 14 horas de proceso de fusión nuclear. Fusión nuclear. 14 horas, mira, entre una y otra nada más, ¿no? Y por eso adoptó, bueno, pues que sea la concepción y no la fecundación, ¿no? Y así lo establece el código. Entonces, ¿desde cuándo el derecho protege la vida del ser humano? Dice el código, la vida humana comienza con la concepción. Listo. Hasta ahí está bien. Pero de ahí marca otro hecho jurídico, que es el nacimiento. El nacimiento. ¿Correcto? Este es otro hecho jurídico. Bien. Ahora sí. A todo esto, desde la vida hasta la antes de la muerte, se le llama vida humana, ser humano. ¿Ah? A todo esto se le llama pues ser humano. Entonces, se es ser humano desde la concepción hasta antes de la muerte. ¿Ah? A todo esto se le llama ser humano. Listo. Todo esto, desde la concepción hasta tu amiga la muerte. Muy bien. Pero hay un ser humano al cual el ordenamiento jurídico, el derecho, le ha dedicado una especial protección. Que ese ser humano, desde la concepción hasta el nacimiento, bastante del nacimiento, el derecho le ha llamado con un nombre muy específico, muy particular a ese ser humano. ¿Cómo lo llama? ¿Recuerdan? A ese ser humano, claro que la medicina lo llama embrión, lo llama férula, lo llama cigoto, a múltiples nombres científicos médicos, pues, ¿no? Pero el derecho no, pues el derecho no va a llamar que pase el embrión, ¿no? Suena feo, que pase el fetito. No, como que suena un poco feo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo lo ha llamado el derecho? Y está justamente en el artículo 1, ¿no? El artículo 1, bueno, nacituros, muy bien, así es. En nacituros, se le conoce. En nacituros es el ser, ¿no? Por nacer. Y el Código Civil mismo lo llama así, ¿no? El concebido, ¿no? El concebido. Así lo llama, el concebido. Nótese que el concebido es un ser humano. El concebido tiene vida humana. El concebido se es concebido desde la vida hasta el nacimiento. Hasta, bueno, hasta el mismo instante, ¿no? Del parto, ¿no? El nacimiento, ¿no? El concebido. Ahí está. Por tanto, el concebido es un ser humano. Ahora, a ese ser humano, doctores,
al cual el derecho le va a entregar derechos, le va a atribuir derechos, le va a atribuir deberes y otras veces también obligaciones. A ese ser humano al cual el derecho le va a entregar. Entonces, la palabra imputación, como decía Hans Kelsen, ¿no? En su libro Teoría Pura del Derecho, ¿no? Imputar derechos, deberes y obligaciones a ese ser humano al cual yo le puedo entregar y proteger y tutelar. El ordenamiento jurídico lo va a llamar sujeto. Ahora ya no es ser humano, ahora le va a cambiar de nombre jurídicamente hablando. Le va a llamar sujeto. ¿Sujeto de qué? Como le voy a entregar derechos, deberes y obligaciones, le vamos a llamar sujeto de derechos. ¿Está? ¿Qué es un sujeto de derecho? Es aquel centro de interés. Centro de interés. ¿Centro de interés de quién? Del derecho, pues. Centro de interés del mundo jurídico. Es aquel centro de interés. Interés. ¿Centro de qué? De imputación. ¿Qué le voy a imputar? Bueno, por el tener vida humana, le voy a imputar derechos, deberes y algunas veces obligaciones. ¿Eh? Por eso que el ordenamiento dice, ¿no? La vida humana, el concebido es sujeto de derecho. Pregunta de la magistratura. El concebido es sujeto de derecho, sí. El concebido es ser humano, sí. El concebido, su etapa es desde la vida hasta el nacimiento, sí. Ahí tienes armado el esquema. Pero hay otro ser humano, hay otra vida humana al cual el mismo Código Civil le ha cambiado de nombre, pero desde la etapa del nacimiento hasta antes de la muerte. ¿Cómo Dios llama a ese ser humano, a ese sujeto? Ya lo va a cambiar de nombre, ya no va a seguir siendo concebido, pues. Ya no lo llama concebido. ¿Cómo lo va a llamar ahora? Y el artículo 1 lo dice, solamente que lo dice en la primera parte, ¿no? Lo primero que se debe regular es la vida humana, luego al concebido y luego al siguiente, que es la persona. Pues dice, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Ahí está. No dice desde la concepción, ¿ah? Tenga mucho cuidado. No dice desde la concepción. Dice desde su nacimiento. Entonces, aquí ya lo cambia de nombre el Código Civil y lo llama la persona humana. La persona humana. Ahí está. ¿Desde cuándo se es persona entonces? Desde el nacimiento hasta antes de la muerte. No hasta la muerte, porque como la muerte está muerto, ya no es persona. ¿No? Pregunta, ¿la persona humana es sujeto de derecho? ¿La persona humana es sujeto de derecho? Claro que sí, engloba. ¿El concebido es sujeto de derecho? Ah, engloba. ¿La persona humana es el concebido? ¿El concebido es persona? Pregunta, me acuerdo de la magistratura, ¿no? Junta de Justicia. ¿El concebido es persona humana? No, clarísimo, pues no, a ver las etapas. Entonces muchos marcaban, claro, el concebido es persona. Además dicen, persona por nacer, dice, persona por nacer. Esa es una teoría que el Código Civil no lo ha adoptado, ¿no? El concebido es una persona por nacer, decía, ¿no? No, no, para nada. ¿No? El concebido no es una persona por nacer, ¿no? Se es persona desde el nacimiento, se es concebido desde la concepción. Entonces está clarísimo ahí, ¿no?
Ambos son sujetos de derecho. Ambos están protegidos, tienen derechos, deberes y obligaciones. Ambos tienen tutelas. Ahora incluso ha sido modificado, ¿no? El artículo 3, ¿no? ¿Cómo se llama? Respecto, bueno, el artículo 1, ¿no? Respecto al tema del reconocimiento de los derechos del concebido, ¿no? Bueno, ya sabíamos cuáles eran los derechos del concebido, pero está ahora regulado en una norma los derechos del concebido. Y ahí dice, ¿no? Son derechos del concebido. ¿No? Entonces, hay una protección, se está regulando ahora con mejor norma, mejor tutela al concebido, cosa que el Código del 51 y el 36 le dieron mucha importancia. Pero ahora con el Código 84 y más aún con esa ley que da derechos al concebido, ¿no? Entonces, está habiendo una mejor tutela jurídica, mayores mecanismos de tutela al concebido. Ahí está, autores presentados, ¿no? El concebido tiene tanto derechos patrimoniales como derechos no patrimoniales, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. El concebido tiene derechos patrimoniales desde la concepción, ¿no? Tiene derecho patrimonial, puede ser objeto de una donación. El abuelo le puede haber donado un bien mueble o inmueble al concebido. La norma dice que se puede dejar en herencia siempre y cuando el heredero exista al momento del fallecimiento del causante. Exista. ¿Ven? Pues hablamos de la existencia, ¿no? De la existencia. ¿Desde cuándo existe la persona? Desde cuándo tiene vida, desde la concepción. Desde la concepción hasta el nacimiento se llama concebido. Desde el nacimiento hasta la muerte se llama persona humana, ¿no? Persona humana. Lo que llaman la personalidad, pues. Entonces el concebido tiene derechos patrimoniales. Es más, va a poder disfrutar de esos derechos patrimoniales. Claro que no él directamente, pero sí su representante legal, que en este caso pues, puede ser la madre, ¿no? ¿No? Quien está concibiendo, ¿no? Entonces ella puede utilizar los bienes patrimoniales del concebido hasta que, pues, ¿cómo se llama? En beneficio de él, ¿no? Para sufragar todos los gastos del embarazo, pues, ¿no? Eso es posible, ¿no? Entonces no entiendo por qué hay ciertos sectores de la doctrina que dicen, no, que los derechos patrimoniales del concebido están sujetos a una condición, suspensiva. Y dije, suspensiva. ¿Cómo va a ser una condición suspensiva? Si le das una condición suspensiva, lo que estás haciendo es quitar derechos patrimoniales del concebido. No se puede suspender los efectos jurídicos porque suspender los efectos jurídicos patrimoniales del concebido son efectos desfavorables. Y la norma dice, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Entonces no le podemos poner pues condiciones suspensivas. La condición suspensiva no favorece al concebido. Entonces, no entiendo por qué hay mucha discusión en esto. La condición suspensiva no favorece a nadie. La condición resolutoria sí favorece. Si la condición resolutoria favorece, esa es la que debe aplicarse al concebido, ¿no? Por eso es que el concebido puede disfrutar de los efectos jurídicos patrimoniales. ¿Y hasta cuándo? Pues, ¿hasta cuándo? Resolución. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues, hasta que nazca vivo, que es lo que dice la norma. La atribución de derecho patrimonial está condicionada a que nazca vivo. Claro que no coloca qué condición, pero ahora le estoy diciendo. Se entiende que es una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque la condición resolutoria le es favorable al concebido, la condición suspensiva no le es favorable, ¿no? Y por tanto, la condición resolutoria es la que debe aplicarse. Entonces, él puede disfrutar de todos los derechos patrimoniales. Claro que la condición resolutoria indica, si nace vivo, los efectos jurídicos van a seguir manteniéndose, va a poder seguir disfrutando de todos los beneficios patrimoniales. Si nace muerto, los efectos jurídicos se terminan, concluyen, finiquitan. Por eso es conducción resolutoria, los efectos se resuelven. Muy bien. Entonces, ese es todo prácticamente de manera desordenada, porque el artículo 1 lo ha entregado. Es respecto a la existencia de la persona natural. Respecto a la persona jurídica, es algo distinto. La persona jurídica
¿Desde cuándo tiene, bueno, existencia? Y esto ya no establece, ya está ya en el lado de las personas jurídicas. Y al hablar de persona, porque en realidad no se le debe haber llamado persona, sino, por ejemplo, un sujeto de derecho moral o un sujeto de derecho sin persona, sin personalidad. Pero para diferenciar a la persona humana, le llamaron persona jurídica porque es una ficción, es una creación del derecho, es ficticio, no tiene corporeidad, cosa distinta de la persona natural que tiene cuerpo. Acá no hay corporeidad, entonces le han hecho una ficción. Y como es una ficción, le han dado el nombre de persona jurídica, otro, por ejemplo, en Francia, la persona moral, ¿no? La han llamado así. Entonces, ¿desde cuándo tiene existencia la persona jurídica? Entonces, el mismo Código Civil nos va a dar, ¿no? Eh, en el capítulo 77 dice, la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro, desde el día de su inscripción. Inscripción de su existencia. ¿Y hasta cuándo, profesor? Hasta su inscripción, pero ya no de su existencia, sino más bien como lo señala el mismo artículo 76, ¿no? Respecto, ¿no? Eh, a su terminación. No se le llama la muerte. En el caso de la persona natural se llama muerte. En el caso de la persona jurídica, ¿no? Se habla de una disolución, de una liquidación, ¿no? De la persona jurídica, ¿no? Entonces, doctores, la persona jurídica existe desde su inscripción en los registros respectivos. Cosa muy distinta con la persona natural, ¿no? La persona natural no existe, pues, desde su inscripción en la RENIEC, ¿no? Eso es algo absurdo. Una vez que estés inscrito en la RENIEC, existes, ¿no? Ya desde la concepción nosotros tenemos. Bueno, entonces, la persona jurídica va a ser distinto, ¿no? Su inscripción tanto de su existencia como la inscripción, pues, de su finalización. Finalización. Y luego veremos la persona jurídica regulada del Código Civil. Hasta ahí entonces un panorama general de una primera parte. La segunda parte de lo que se estudia dentro también de lo que es la persona, ¿no? Esta vez seguimos hablando respecto de su existencia, seguimos en la existencia, ¿no? Desde que el ser humano existe, ¿no? Luego veremos la incertidumbre respecto de su existencia, que es otra sola parte. Incertidumbre respecto de su existencia. Y por último, ¿no? La parte más triste, respecto de tu amigo, la muerte, la no existencia. Entonces, esos son los puntos que uno termina estudiando. Y una de las primeras, de los primeros puntos que también termina dentro de la existencia del ser humano, este es un esquema propio, ya, yo lo he terminado, no es que así lo voy a encontrar en un libro, ¿no? Es que dentro de la existencia del ser humano están pues respecto de sus derechos. La existencia misma del ser humano determina su atribución de sus derechos. ¿Qué tipo de derechos decíamos? Tanto derechos patrimoniales como derechos extrapatrimoniales. Los derechos patrimoniales respecto del concebido, autores,
se le aplica aquí lo que es la condición resolutoria. ¿Ya? Condición resolutoria. Y bueno, respecto a la persona humana, no hay condición alguna, pues. No hay condición. Cuando se es persona, cuando nació vivo, ya no hay condicionamientos, ¿no? Y respecto a lo que son derechos extrapatrimoniales, acá tenemos pues los derechos fundamentales, ¿no? Fundamentales, tanto para el concebido como la persona. Y esos derechos fundamentales, que ustedes ya lo han estudiado, ¿no? Claramente, tenemos pues derecho a la vida, ¿no? Derecho al honor, derecho a la salud, a la integridad física, ¿no? Todos los derechos justamente regulados, pues, ¿no? En el artículo 3, el artículo 4, 5, 6, 7, 8, hasta el artículo, pues, ¿no? Tenemos 18, ¿no? Una serie de derechos fundamentales, ¿no? De las cuales todos estos derechos, que también están protegidos por la Constitución, también tienen una tutela, que está en el artículo 17. Y dice, la violación de cualquier los derechos de la persona. Ahí está, la violación. Se llama tutela inhibitoria. La violación de cualquiera de los derechos de la persona que se refiere a este título confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación. Es tutela restitutoria. Es el remedio, la cesación. Y luego la responsabilidad. Ahí está el remedio resarcitorio, no tutela resarcitoria, ¿no? La responsabilidad es solidaria. Entonces, la tutela inhibitoria y también la tutela resarcitoria son dos tipos de tutela. La tutela inhibitoria implica, pues, que cese los actos violatorios. Y la tutela resarcitoria tiene por fin resarcir los daños por la violación de estos derechos fundamentales. Entonces, ese es un primer punto de la existencia. Si alguien, por ejemplo, viola el derecho al honor, ¿no? Tanto utilizar redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Cualquier red social, TikTok, puede violar derechos fundamentales. Por ejemplo, tomar foto a una persona que no se le pidió permiso para tomársela y se publica, estás violando el derecho de uso de su imagen, uso a la voz, ¿no? ¿No? Entonces, estas personas pueden utilizar ambas tutelas, tutela inhibitoria y resarcitoria a la vez. Por ejemplo, pasó un caso en Cusco, un turista había tomado una foto de una mamá con su hija, ¿no? Con su vestimenta típico de Cusco, ¿no? Y luego de eso, pues, él se encuentra con un publicista, ¿no? Y le dice, oye, esta foto está muy bonita, ¿no? ¿no puedes mandármelo o vendérmelo? Y dice, bueno, te lo vendo tanto, ¿eh? Y le vendió. Y este publicista trabajaba para Coca-Cola, pues, ¿no? En Perú, ¿no? Y lo que hace es establece como logo, del logo de la etiqueta Coca-Cola, pone como logo, pues, ¿no? Para decir, pues, que Coca-Cola tiene una identidad nacional con el Perú, coloca, pues, a la madre y a la niña como foto principal de la etiqueta Coca-Cola, y es distribuido por todo el Perú. De tal manera que la señora se da cuenta, pues, que sale su foto, ¿no? Bueno, se hizo famosa la señora, todo. Hasta que un abogado le dice, pues, señora, ¿usted ha autorizado a Coca-Cola para que divulgue su imagen? No, señor, no. Un señor turista vino, me tomó fotito y bueno, ahora mía soy famosa, me dentro de una Coca-Cola, dice. Entonces, el abogado dice, "Oye, no, 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 señor, usted si no ha autorizado, hay que, a usted le están violando su derecho a su imagen. Vamos a pedir lo que tanto le gusta, platita. Bueno, no me caería mal unos soles, le dice, pues. Ah, entonces la abogado, bueno, al toque, una tutela inhibitoria y tutela resarcitoria, aplica los dos. ¿Por qué? Porque no solamente han publicado una imagen en la cual ella no ha autorizado expresamente, como dice la norma, no autorizado expresamente,
sino que se han beneficiado, se han lucrado, porque por cada venta de su Coca-Cola estaba la imagen de la señora. Entonces hay una clara intención de lucrar económicamente con la imagen ajena. Entonces pidió 2 millones de soles como tutela resarcitoria. Entonces se van a juicio, ¿no? Se van a juicio y gana, obviamente, pero Coca-Cola no sabía cómo fundamentar de que había pedido permiso, no, no tenía una televisión expresa y le terminaron indemnizando. La señora ya no vive en Cusco, ahora vive en Lima, en Miraflores. Es 2 millones de soles, ¿no? Entonces, vemos pues que efectivamente, ¿no? Estos mecanismos de tutela, pues, de estos derechos fundamentales no tienen por qué ser violados. Igual la violación de derecho a la intimidad, a las comunicaciones. Profesor, yo puedo espiar el WhatsApp de mi enamorado. Qué clásica pregunta en clase, ¿no? Puedo revisar su Facebook, su Instagram, su violación a la intimidad, ¿no? Puedo revisar sus mensajes de violación a su intimidad. Cuidado que te apliquen el artículo 17, ¿no? Esas personas que le gusta revisar, ¿no? ¿No? A la espalda de otra persona, ¿no? Redes sociales de su celular mismo, es una clara violación de derechos fundamentales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Entonces, doctores, ya hay vida humana, ya hay nacimiento. ¿Qué es lo que sigue, profesor? Hay que otorgarle derechos, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. Y asimismo, entonces, también hay que identificarlo, pues, ¿no? Hay que identificar al sujeto. ¿Y cómo se llama esa institución que sirve para individualizar al sujeto? Esa institución lo ha regulado el Código Civil, ¿no? Con el llamado el nombre, ¿no? El nombre. Así es. Claro, ¿eh? Está muy bien, doctora. Así es, el nombre, ¿no? Entonces, en términos dogmáticos, doctores, en dogmática enseñamos nosotros la identificación del ser humano. Punto, el nombre, que así lo conoce el código. ¿Y en qué parte del código está regulado el tema del nombre? Bueno, el nombre lo ha regulado desde el artículo 19, que esto también ha sufrido sendas modificaciones, del artículo 19 al artículo 32, ¿no? Del Código Civil, ¿no? Y solamente, como digo, el nombre de la persona, ¿no? Hay que identificar al sujeto de derecho. ¿Y cómo lo identifica? Desde su nacimiento, ¿no? Desde su nacimiento. Desde ahí hay derecho al nombre, ¿no? Identificar al sujeto. Y el código da una serie de reglas, ¿no? Da una serie de reglas para el tema de la regulación del nombre, ¿no? Entonces, el artículo 19 dice, pues, toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre, y esto incluye los apellidos. Entonces, clásica pregunta, siempre en, en una entrevista es, señor postulante, dígame su nombre. Entonces, ¿usted cómo respondería? Y para eso uno estudia la estructura, pues, ¿no? Dígame usted su nombre. Y esto nunca deben olvidarlo, ¿no? Y te dicen, profesor, ¿y por qué no me llaman del trabajo? Porque justamente la primera pregunta, que es, dígame usted su nombre, ahí donde mayormente fallan, ¿no? Entonces, profesor, ya, yo le dije, me llamo Luis Felipe. Next, nunca te van a llamar. Pero ese es mi nombre, jurídicamente hablando, no. Pero entonces, ¿cuál es mi nombre? Tú no estás dando tu nombre ahí, tú lo que estás entregando es tu prenombre, porque el mismo código dice
Toda persona tiene derecho y deber de llevar un nombre, dice, uno. Entonces, cuando te dice, señor, usted tiene dos nombres, también otra pregunta clásica que te hacen en las entrevistas. ¿Usted tiene un nombre? Sí, señor, yo tengo dos nombres. Estoy diciendo, dos nombres. Si el mismo código dice el deber de llevar un nombre, no dice el deber de llevar dos nombres o tres o más nombres. Dice uno, un nombre. No, por eso dice Luis Felipe, Luis Felipe, ahí veo dos. No, está viendo dos. Ese no es un nombre. Ese es un prenombre o nombre de pila. Nombre de pila. Porque el mismo código dice, este incluye los apellidos. Pues tiene que incluir los apellidos. Si tú en la entrevista que me llamo Luis Felipe, no le incluyes los apellidos, entonces no le estás dando tu nombre, pues. Y ese es lo básico que una vez no se acuerda de 8 personas. Entonces incluye los apellidos. Muy bien. Está. La estructura es, a esto se le llama prenombre y a esto los apellidos. Ay, lógico, bueno, profesor. Sí, pero a parecer así, ¿no? Pareciera fácil, pero en realidad, al momento de preguntarle a todos mis estudiantes en pregrado, me dicen todo lo contrario. ¿No? El prenombre es la estructura del nombre. A todo esto se le llama el nombre. Por eso es un nombre. ¿Cuál es tu nombre? Luis Felipe Loaiza León. Excelente, bueno, señor, si sabe el artículo 19. ¿Ves? Tiene claro el artículo 19. Dígame usted su prenombre, Luis Felipe. Dígame usted su apellido, Loaiza León. Dígame usted su apellido matronímico. Apellido matronímico, de apellido materno, León. Apellido, su nombre patronímico. Nombre patronímico es el apellido paterno, Loaiza. Dígame usted su nombre hipocorístico. Nombre hipocorístico es el diminutivo de tu nombre. Entonces, Luis, Luisito, o Lucho, de Felipe, no sé, pues, Felipito, son nombres hipocorísticos. Otra cosa es el sobrenombre, el seudónimo, ¿no? El que tiene protección jurídica, al igual que el nombre, no, ese es seudónimo. El seudónimo tiene el mismo alcance y protección que el nombre. El sobrenombre no tiene protección jurídica, es un tema social nada más, el sobrenombre, ¿no? Y también hay reglas, ¿no? En la RENIEC para colocar, pues, ¿no? El tema de los apellidos, ¿no? Ya no se puede colocar, por ejemplo, el otro día falleció, pues, Akira Toriyama, ¿no? Por ejemplo, el creador de Dragon Ball, y no sé, pues, de interés nacional, salió en la televisión, que cuántas personas en el Perú se llamaban como la serie de Dragon Ball, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y salió ahí, ¿no? Una serie de personas que se llamaban, por ejemplo, Goku, ¿no? Por ejemplo, Shenlong, ¿no? Por ejemplo, Kamisama, ¿no? Y salían, ¿no? Cuántas personas en la RENIEC tenían esos nombres de Dragon Ball, entonces, eh, yo creo que hay que tener ya cierta seriedad, ¿no? Respecto de cómo nombrar a los hijos. Es cierto que a veces las ideas se nos van, pero tampoco no hay que ser muy graciosos de colocarle pues nombres, ¿no? Que puedan ocasionar burlas, que puedan ocasionar pues daño psicológico o bullying a sus hijos, ¿no? En el futuro, claro, piensan en la emoción de que ellos en los años 90 pues, ahora que los que nacieron en 90 y tienen 30 tienen hijos, se les ocurre pues, poner nombre a sus hijos, ¿no? Como les gustaban los dibujos de aquella época, pues, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener cierto cuidado, ¿no? Y madurez, ¿no? Para colocar los nombres, ¿no? A los menores, para efectos de que pues no sufran de bullying, ¿no? En este tiempo que están en el colegio, ¿no? Igual también los apellidos, ¿no? Incluso, claro, ahí están colocando muy bien, doctora Katy. Ya, ¿no? Cuidado que le ponga así a su hijo, cuidado. A menos colócale la cura, pero no colócale la enfermedad, ¿no? Entonces, COVID, ¿cómo se puede COVID, no? Pues también, justo porque nació en COVID, le valoran la vida al pobre. Que pase el COVID, imagínate, de acá a unos 3 4 años va a sufrir bullying. Que pase el COVID. No vas a saber si va a pasar el chico o va a pasar ¿cómo se llama? El virus, ¿no? Entonces, ya, respecto también a los apellidos, ¿no? Ya, incluso hay que saber
con quién te vas a comprometer, ¿no? Y tratar de conjugar los apellidos también para que no suene, no suene mal, o sea, objeto de burla, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, una familia, el joven, su apellido era Pastor, y se había ido, pues, ¿no? A otro país europeo y se consiguió, pues, una novia enamorada, ha hecho su maestría. Entonces, apellido, pues, alemán, un apellido alemán. Entonces viene a Perú y se casan. Y su apellido era Pastor Alemán. Uy, caramba. La conjugación, o sea, estaba bien, pero ¿no? Lo de Pastor, como Carlos Rodríguez, Pastor, pues, ¿no? Y su mujer, alemán, Pastor Alemán. Entonces, imagínate sus hijos, ¿no? Luis Alberto, Pastor Alemán. Entonces, como que no sonaba bonito, ¿no? O sea, no sonaba bien. Entonces, ¿qué se puede hacer, profesor, en esos aspectos cuando existen orden de burla? El propio Código Civil protege también, tutela también, ¿no? Cuando los apellidos, los nombres, pues, están, ¿no? No son correctos, te vas por la vía judicial, ¿no? A efectos de establecer su corrección. Ahora, el Código Civil, si ven, artículo 20, y esto también hace un problema, al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre, pero no dice el orden. Nunca lo señaló el orden. Dice que le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre, pero no dice, no es como el Código Civil brasileño, ¿no? O venezolano que dicen, sí, no, sí, es que siempre ha habido ese derecho de cambiarlo, solo que quien la malogró toda fue Reniec. Reniec la malogra toda. ¿Y por qué la malogra toda? La malogra toda porque en el sentido de que, bueno, el código, empezaron a leer el código. Ahora, ¿qué ponemos en el primer cuadrito? Bueno, el primer cuadrito dice, primer apellido del padre, entonces pon ahí. Apellido paterno, pon primero. Y luego, en el siguiente cuadrito, apellido materno. Listo, así quedó. Y ellos son los que para mí colocaron el orden, cuando el código no menciona el orden. Ellos establecieron para su formato de acta de nacimiento, ellos colocaron el orden. No debieron colocar nada, simplemente apellidos. Y el orden lo deciden. ¿Quién decide el orden? El orden tiene que decir los padres, ¿no? El orden lo deciden los padres. Oye, pastor alemán, no suena mal, esto suena a Firulais, no. Alemán pastor, listo, quedó, ¿no? Quedó. Entonces deciden el orden. En vez de estar llevando el proceso a juicio, irnos al Tribunal Constitucional, llenar todos los procesos, ¿no? El ser humano escoge el orden. Hay que confiar bastante en el privado, que el privado sea quien escoja sus intereses, ¿no? Entonces no hay problema, hay que escojan el orden, ¿no? Entonces, no dice que le corresponde primero el primer apellido del padre y segundo colocarle el primer apellido de la madre, así no dice la norma. La norma dice le corresponde primero el apellido de padre a madre. Entonces, el orden se puede elegir, solamente que no ha habido nadie que lo haya elegido por el problema del acta de la RENIEC, ¿no? ¿No? Pero ahora ya el Tribunal Constitucional le ha dicho, ¿no? El orden de apellidos se puede modificar, se puede cambiar, ¿no? Y siempre ha sido así, solamente que, bueno, no lo han querido, no lo han traducido de esa manera, ¿no? Entonces, autores, asimismo también puede existe el mecanismo de tutela del nombre, pues, ¿no? El nombre puede ser usurpado también, ¿no? Y como el nombre puede ser usurpado, también pues tenemos un mecanismo de tutela, con el caso del artículo 28. Nadie puede usar el nombre que no le corresponde, ¿no? Y esto en la práctica hay bastante. Otro de los temas también muy importante es respecto a la ubicación del sujeto, a la ubicación. ¿Cómo se llama esa institución en la cual se tiene que ubicar al sujeto? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo se llama esa institución para ubicar? Dirección. Muy bien, doctora Betty. Así es. Y el código lo regula, ¿no?
dentro del artículo 33, el domicilio. Doctrinariamente se conoce, pues, la ubicación del sujeto en el espacio, ¿no? La ubicación del sujeto en el espacio. Y es que el ser humano ocupa un espacio, pues, ¿no? Entonces, ocupa un espacio terrenal. Al ocupar un espacio, justamente determina esta institución, nacimiento de institución, el domicilio. Entonces, el domicilio, autores, está regulado desde el artículo 33, ¿no? 33 hasta el artículo 41, ¿no? Del Código Civil. Del artículo 33 al artículo 41, el legislador peruano le ha dedicado 9 artículos, de las cuales nos permite, pues, ubicar. Y el domicilio, doctores, es una institución tan importante que no solamente se aplica al derecho civil, se aplica para todo el ordenamiento jurídico, para todo el ordenamiento jurídico. Derecho civil, penal, ¿no? Más que procesal, ¿no? Para efectos de ubicar al sujeto en el espacio, a efecto de que le sean imputables ciertos efectos jurídicos derivados de una norma, de una sentencia o de un acto administrativo. Entonces, si le quiere ser imputable al ser humano de algo, hay que ubicarlo en el espacio. Y eso implica establecer los criterios del domicilio, ¿no? Y por tanto, van a existir diferentes tipos de domicilio, pues, ¿no? Entonces tenemos ahí el domicilio, ¿no? Llamado residencia, ¿no? Residencia, que es el domicilio real, ¿no? Domicilio residencia. En el caso de domicilio residencia, ¿no? Es el domicilio, pues, donde se le ubica al sujeto habitualmente, pues aquí el criterio es la habitualidad. Pues dice, bueno, el sujeto en un lugar, en un determinado territorio, se le va a encontrar acompañado de su familia. ¿Cómo lo vamos a llamar a ese pedazo de tierra donde el sujeto se le va a encontrar casi siempre? Entonces se va a llamar residencia. Residencia. ¿Por qué? Porque ahí reside con su familia. Entonces lo repito, residencia. Entonces, residencia habitual. El criterio va a ser la habitualidad. ¿No? Habitualidad, ¿no? Artículo 41 del Código Civil, ¿no? Entonces, es lo que aparece, ese debe ser tu domicilio, que es el domicilio legal. Ese es lo que debe aparecer ahí a la espalda de tu DNI, tu residencia. Ese es tu domicilio, donde deben encontrarte, ¿no? Claro que para efectos de elecciones esto lo modifican, ¿no? Lo modifican, lo cambian, pero ahí es donde deben ubicarte siempre, a efecto de ser imputable todas las notificaciones procesales, por ejemplo, ¿no? Residencia. Luego tenemos el otro domicilio, ¿no? Que es circunstancial, ¿no? Circunstancial. Temporal, ¿no? Que se llama morada, ¿no? Morada. Morada. La morada son aquellos, pues, ¿no? Lugares donde no va a estar el sujeto siempre, pero que circunstancialmente se la va a encontrar ahí, ¿no? Por ejemplo, en la sala, en una sala, en una aula de clases, una morada, ¿no? Su domicilio, una aula de clases, ¿no? Por ejemplo, en un hospedaje, ¿no? Hospedaje, una morada, ¿no? Te van a encontrar, pues, ahí circunstancialmente, ¿no? Eso está mi domicilio. En el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Morada, ¿no? ¿No? Circunstancialmente, ¿no? Y luego tenemos el domicilio legal. Legal se dice porque es el establecido por la ley, ¿no? Es establecido por la ley, ¿no? Salvo prueba en contrario. Pero aquí la ley determina que ese es tu domicilio. Entonces, por ejemplo, tenemos, pues, ¿cuál es el domicilio de los cónyuges? Sobre el domicilio conyugal. Pregunta de la Junta Nacional de Justicia.
Pregunta para quienes están postulando un trabajo al abogado. Dígame usted el domicilio de los cónyuges. Claro, llamado domicilio conyugal. Entonces, el domicilio cónyuge, el domicilio legal, pues, según el Código Civil, artículo 36, ¿no? Es aquel en el cual los cónyuges viven de consuno. ¿Qué quiere decir de consuno? De consuno, pues, quiere decir que viven juntos, ¿no? Y tiene efectos, por ejemplo, patrimoniales en derechos de familia, ¿no? De consumo, donde ambos viven. Porque si un cónyuge tiene su domicilio en otro lugar y otro cónyuge tiene domicilio en otro lugar, ahí no hay domicilio conyugal, más bien es el domicilio de separación, domicilio divorcial, más bien, ¿no? Domicilio de separación, son cónyuges separados. Si son los cónyuges separados por una decisión judicial, porque la sentencia dice ahora se encuentran separados, entonces cada uno puede fijar su propio domicilio y por tanto fin al domicilio conyugal, domicilio legal. Entonces, ¿cuál es el domicilio de los incapaces? Artículo 37, pregunta de examen también, siempre. Domicilio de los incapaces. Entonces ahí tenemos pues el de sus representantes legales. Por ejemplo, si dicen, ¿cuál es el domicilio del menor, del concebido? Pues el domicilio del concebido es su representante legal. ¿Y qué es su representante legal? Es su madre, pues. ¿Cuál es el domicilio del menor de edad, de 0 a 18 años? Del menor de edad, de su representante legal. Eso tiene que responder así, representante legal, no vayan a colocar sus padres. La norma dice, los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales. Ya, tengan mucho cuidado, no vayan a colocar padres. El de sus representantes, ese es el concepto jurídico, esa es la respuesta jurídica, el de sus representantes legales, ¿no? ¿Cuál es el domicilio de los funcionarios públicos? Porque vas a demandar a un funcionario público, ¿no? Entonces, ¿cuál es su domicilio? Entonces, artículo 38, ¿no? En el lugar donde ejercen sus funciones, ¿no? Por ejemplo, el juez civil sale de su trabajo, atropella a una persona. Entonces, ¿se le va a imputar por juez o por ciudadano? ¿No? Y como ya terminó su trabajo y atropelló a una persona luego de su centro laboral, ahí pues no está ejerciendo funciones. Y como no está ejerciendo funciones, no se le puede aplicar el domicilio del funcionario. Se tiene que aplicar el domicilio de residencia, ¿no? ¿No? Se le tiene que notificar en su residencia, su domicilio físico. Entonces, en cambio, si comete actos, pues, por ejemplo, respecto a sus funciones, o en actividad de sus funciones, sí, pues. Entonces, ahí sí su domicilio va a ser donde ejercen sus funciones, es su despacho, ¿no? Su despacho. Profesor, ¿y cuál es el domicilio de los que no tienen una residencia habitual, de los vagos, no estos mochileros, no vagabundos, de mi flaco? ¿De dónde es su residencia? ¿De dónde es su domicilio? Ah, para esos casos también lo resuelve el artículo 41. Dice, a la persona que no tiene residencia habitual, ahí está, ¿ve? Los trashumantes, la manera trashumantes, ¿no? Esos trashumantes, vagos, vagabundos, mochileros, dice la norma, se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentre. Así resuelve el código ese problema, al lugar donde se encuentre. Alguna vez se lo vas a encontrar debajo del puente, otra vez se lo vas a encontrar durmiendo en el parque, donde se encuentre su domicilio. Otra vez en un restaurante donde se le encuentra, ahí se la va a notificar. Listo. Esa es la ubicación del sujeto, autores. Luego también, otro de los temas respecto a su existencia, ¿no? Del ser humano, está respecto al tema de su aptitud, ¿no? De su aptitud.
¿Y cómo lo ha llamado esto el código respecto a esa aptitud? Lo ha llamado el tema de lo que es la llamada capacidad, que ahora pues también pues no ha sido modificado, ¿no? Casi toda la capacidad del artículo 42, esto está respecto al artículo 42, hasta el artículo 46. Toda persona tiene aptitud para ser titular de derechos, deberes y obligaciones. Y eso lo dice el artículo 3 del Código Civil, ¿no? El artículo 3. El artículo 3 del Código Civil justamente menciona, ¿no? Dice, toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Nótese, doctores, que la capacidad, como decía el maestro Carlos Sarego, es uno solo. No hay varias capacidades, la capacidad es una. ¿Se es capaz o no se es capaz? ¿No? Cuando el ser humano es capaz toda su vida se es capaz, ¿no? Al igual que la libertad, ¿no? En la libertad el ser humano es libre. No hay clases de libertad. Se tiene libertad o no. Da igual, se tiene capacidad o no. No, no es que existe libertad y semi-libertad. No, la libertad es una sola. El ser humano es libre. No es que exista libertad y restricción de la libertad. No. La única forma de limitar la libertad es con la muerte. Solo la muerte restringe la libertad. Solo la persona muerta no tiene libertad. Bueno, su alma tendrá libertad, pero no el ser humano como corporalmente hablando, ¿no? Igual la capacidad, solo que a efectos académicos se la ha dividido pues la capacidad natural o de goce y luego la capacidad jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esto es algo que también tenemos que quedar claro, la capacidad natural, ¿no? Capacidad natural es aquella capacidad, autores, de discernimiento, discernimiento. Aquella capacidad natural es cuando el ser humano puede discernir. Lo contrario es pues, la incapacidad natural, ¿no? Que es el privado de discernimiento. Incapacidad natural es el privado de discernimiento. Entonces, profesor, ¿y qué es discernimiento? Tiene que ver con dos capacidades. Capacidad de entender y querer. Eso es discernir. Que la persona sabe lo que hace, pues entiende, conoce, y quiere lo que hace, ¿no? Por eso, mínimamente, para realizar actos jurídicos, se requiere discernimiento. Por eso que cuando nosotros, pues, íbamos al colegio y teníamos 6 años, primer grado, y nuestro padre, pues, a veces nos mandaba pues, con un sol, ¿no? Y eso, ¿no? Pero la comida, lo que queríamos comer en el kiosco era 2 soles 50. Y mayormente, pues, todos los compradores de la señora eran, pues, todos, ¿no? Menores, pues, 6, 7 años. Entonces, señora, dame todo esto y 2.50, pero tengo un sol, ¿no? ¿Puedo hacer un pago parcial? Sí, y el sol 50 a cuenta, ya, ¿no? Te me vas a deber, niño, ¿ya? Ya, listo, o sea, cuadernito, ¿sí o no? Ah, niño Felipito, listo, sol 50, ve, ya. Ya estaba celebrando contratos. ¿Por qué? Porque tenías discernimiento. Entendías lo que estabas haciendo, conoces lo que estás haciendo y quieres lo que te estás haciendo. Por eso tienes capacidad de discernimiento. Y estabas celebrando un acto jurídico, ¿no? Entonces, mínimamente para celebrar actos, capacidad de discernimiento.
¿no? Que es la capacidad natural. ¿Quién no puede celebrar contratos? Los privados de discernimiento, pues. ¿Y quiénes son los privados de discernimiento? Los que no entienden, no saben lo que hacen y menos quieren lo que hacen. Esos son los privados de discernimiento. No saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque están en estado de sonambulismo, están en estado de coma, están en estado de drogadicción o ebriedad extrema. Entonces no saben lo que están haciendo. Como dice usted, borrar la casetera, bueno, ¿no? Entonces no saben lo que hacen, ¿no? Estado de hipnosis, no saben lo que hacen. A ese es un privado de discernimiento, ¿no? Los actos que celebra serán nulos, ¿no? Entonces tiene una clara alusión al tema de los actos jurídicos que vamos a ver ahora. Luego tenemos la capacidad de goce. Como su mismo nombre dice, ¿de qué vas a gozar? Bueno, goza de todos los derechos, deberes que el ordenamiento jurídico otorga, ¿no? La capacidad de goce no puede sufrir limitaciones porque se le entrega incluso al concebido, ¿no? Capacidad de goce. Y luego tenemos lo que dice llama el código, pues, no, el código civil, la capacidad, ¿no? De ejercicio, ¿no? Capacidad de ejercicio. Como su mismo nombre dice, también para ejercitar derechos. En la capacidad de goce yo te entrego derechos, pero capaz todavía no puedes ejercitarlos porque eres menor de edad. En la capacidad de ejercicio, según el requisito, es el requisito etario, ¿no? La edad, ¿no? 18 años, no 18 años. Que es la regla general, salvo que lo obtengas a los 14 años si has tenido hijos, ¿no? Ahora 16 si has tenido un título profesional, ¿no? Ahora está prohibido el matrimonio entre menores, ya está prohibido, ¿no? Ya será la norma, es prohibido el matrimonio entre menores de edad, ¿no? Antes el matrimonio aceleraba la capacidad de ejercicio, ahora ya no, pues. Ya está prohibido. Entonces, y ahora el matrimonio entre menores ya no va a ser una capacidad de ejercicio anticipada, ¿no? Entonces, solamente la única forma de anticiparte a tu capacidad de ejercicio, es decir, lo obtengas entre 18 años, es cuando tengas tu hijo, ¿no? Tengas tu hijo. Ahí sí, 14 años, no, no menos de 14. Si tienes hijo a los 13 o 12 años, tienes que esperar 2 años más. Y la capacidad de ejercicio es lo que justamente es lo que está limitada, ¿no? La capacidad de ejercicio es la que sufre limitaciones. Nótese, limitaciones, no incapacidades, pero así lo llama mal el código. La capacidad de ejercicio se puede limitar, ¿no? Esa limitación puede ser relativa, bueno, absoluta, o puede ser relativa. Como dije, solo se puede limitar, ¿ya? El privado de ejercicio solo es el muerto. Se puede limitar la capacidad de ejercicio. La limitación absoluta, artículo 43, pues, ¿no? 43. Y la relativa, artículo 44. El único limitado absolutamente para celebrar actos jurídicos es el menor de 18 años. Limita absoluta. Y luego está la limitación relativa, pues no, el artículo 44. Que el código no sé por qué lo llama, antes lo llamaba incapacidad absoluta e incapacidad relativa, pero ahora ya no lo llama ya no lo llama incapacidad relativa, ahora lo llama capacidad limitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque se limita, en realidad es una capacidad limitada. Al igual que la absoluta, es una capacidad limitada nada más, pero no incapacidad, no incapacidad. Imagínate un menor de 16 años que diga, no, señor, usted es un incapaz, y en su quinceañero, que pase el incapaz. No suena bonito, pues, ¿no? No suena bonito. Usted tiene capacidad limitada, que es lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo correcto el tema? Ahora, hay mucha diferencia entre capacidad y discapacidad, ¿ah? Discapacidad, hay mucha diferencia. ¿Se es capaz, se es capaz o es discapaz?
Entonces, la discapacidad tiene que ver justamente con limitaciones funcionales del cuerpo, mentales, ¿no? Algunas temporales, otras definitivas. Algunas requerirán de ayuda. Si requieren de ayuda, entonces se le otorga el derecho de solicitar apoyo y salvaguardas. Si no requiere de ayuda, será una discapacidad, pero que tiene capacidad. Entonces, confundían mucho capacidad con discapacidad, ¿no? Pensaban que toda persona que no tiene capacidad es un discapacitado, y esto no es, o todas pensaban que un discapacitado no tenía capacidad. Entonces confundían los términos, ¿no? El discapacitado necesita o puede necesitar de apoyo de salvaguarda. No todos los que sufren discapacidad tienen apoyo de salvaguarda, ¿no? Por ejemplo, yo sufro una discapacidad visual. Los que usan lentes sufrimos de discapacidad visual, pues, ¿no? Pero no requerimos de apoyo y salvaguarda. Pero hay otros que tienen discapacidad visual que necesitan de apoyo y salvaguarda, ¿no? Entonces, a eso me refería. Entonces, no toda persona con discapacidad necesita apoyo y salvaguarda, ¿no? En ese sentido. Entonces, doctores, hasta ahí el tema de lo que es existencia. Respecto de la incertidumbre, respecto de la incertidumbre. Doctor, Sí, dígame, doctor. ¿podría explicar un poquito más sobre esa limitación relativa? Ya, la limitación relativa justamente está en el artículo 44 del Código Civil, que ahora lo llama pues capacidad de ejercicio restringida, porque en realidad es el concepto, ¿no? Se restringe su capacidad de ejercicio. Antes le llamaba incapacidad relativa, pero ahora se llama, dice, lo llama el código, tienen capacidad de ejercicio restringida, o sea, limitada. ¿Por qué? O sea, por tema de la edad, por un tema de salud, ¿no? Por un tema de adicción, ¿no? O por un tema penal. Porque por adicciones, la adicción no es eterna, la adicción es pasajera, pero mientras el sujeto se encuentre en estado de adicción, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, ¿no? Eh, hay que limitarle su capacidad. Doctores, 2 minutos, por favor, un momentito, doctores. Por favor, 2 minutitos. Bien. ¿Me escuchan, doctores? Sí, doctor, te lo escucho. Ya, excelente, disculpen. Había un rato el sistema. Entonces, doctores, por ejemplo, decía, ¿no? Por el tema de la adicción, por el tema de la adicción, pues entonces el derecho puede ser
su capacidad puede ser limitada, pues, ¿no? Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, el artículo adicción 44, inciso 4, 6 y 7. 4, 6, 7 por temas de adicción. Adicción a las drogas, al alcohol o a los juegos, ¿no? El ludópata. Entonces, la adicción es pasajera, es tratable, pero mientras está en esa situación jurídica subjetiva de adicción, ¿no? Es un estatus, mientras está en esa situación jurídica, entonces hay que limitar su capacidad. ¿Y por qué limitarla? Para hacer protección patrimonial, para proteger su patrimonio, para que este patrimonio no sea, pues, conculcada, mermada, disminuida en perjuicio del mismo sujeto o de su familia. Por eso el ordenamiento jurídico dice, no, hay que restringirle su capacidad de celebrar actos jurídicos patrimoniales, listo. ¿Y cómo obtenemos eso, profesor? A través de la interdicción. Porque los que sufren de capacidad de ejercicio restringida, para los que no tienen discapacidad, para los que no sufren discapacidad, se le aplica el tema de la interdicción civil. En cambio, para los que sufren de discapacidad, ¿no? Y no pueden celebrar por ellos mismos actos jurídicos, sino que se necesita de otra persona para que celebre en nombre de ellos, lo que se tiene que hacer es apoyo y salvaguarda, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado con las preguntas también, por ejemplo, la persona que tiene capacidad y esta es restringida, se le debe para proteger su patrimonio se le debe realizar la interdicción o apoyo y salvaguarda. Entonces, clarísimo, pues no, la interdicción es el proceso que le corresponde a ellos. A los que sufren discapacidad no le vas a aplicar pues la interdicción, le aplicas el tema del apoyo y salvaguarda, ¿no? Que ese es el mecanismo de tutela, de protección de las personas que sufren de discapacidad, ¿no? Toda persona con discapacidad tiene capacidad, ¿ah? Tiene capacidad jurídica. Toda persona con discapacidad tiene capacidad. Y ese es un problema del código, ¿no? Es un problema del código porque en vez de protegerlo, lo ha desprotegido. Porque antes, por ejemplo, no podían celebrar actos jurídicos los retardados mentales. Los retardados mentales no podían celebrar, ¿por qué? Porque era una persona con capacidad restringida. No, no podían, pues. Ahora no. Ya ahora todos los que sufren retardo mental pueden celebrar contratos. ¿Por qué? Porque ni siquiera están en ni la absoluta ni la relativa. O sea, su capacidad no está limitada, no está restringida. Pueden celebrar actos, pero sufre de retardo. Pueden celebrar, señor. En ninguna parte de la norma dice que ya no pueden celebrar, ni siquiera ni restringidas. No están restringidas. Son capaces y por tanto pueden celebrar todos los actos que quieran. Pues, en vez de protegerlo, lo han desprotegido. El legislador, pues, en el año 2018, pues, en vez de protegerlos, más bien los ha desprotegido. Pero bueno, ese es un tema de debate eh, que se ha otorgado. Bien, entonces, doctores, también ahora vamos al tema de la incertidumbre respecto de la existencia del ser humano, no del sujeto de derecho, ¿no? Del ser humano, de la persona. ¿Y cuál es la incertidumbre respecto de qué, profesor? Cuando usted incertidumbre, ¿a qué se refiere? Hablo de incertidumbre referido pues al tema de si está o no vivo, ¿no? Si la persona se encuentra viva o no. Entonces, para eso existen tres instituciones que ha creado el ordenamiento jurídico, que lo llama la teoría general de la ausencia. Entonces ahí tenemos la desaparición, ahí tenemos la ausencia y ahí tenemos la muerte presunta, ¿no? Son tres instituciones referidos a la incertidumbre respecto de la existencia del ser humano. En términos dogmáticos se estudia así. Entonces ahí vemos lo que es la desaparición, ausencia. Y todos ellos van a tener requisitos comunes y específicos a la vez. Los requisitos comunes
es que, en primer lugar, el sujeto no se encuentre en su domicilio. No se encuentre en su domicilio. Segundo requisito, nadie conoce su paradero. Tercer requisito, tenga un patrimonio, porque si no tiene patrimonio, ¿para qué lo vas a buscar? Mejor no lo busques. Tengo patrimonio, me refiero, tenga bienes, pues, ¿no? Dinero o algo que reclamar, pues no tiene nada, mejor deja que desaparezca. Tenga un patrimonio. Cuarto, no haya nombrado, ¿no? Un representante. Claro, porque si ahora nombro, entonces más bien está en un estado de clandestinidad, ¿no? No haya nombrado un representante. Entonces no se encuentra su domicilio, nadie conozca su paradero, tenga un patrimonio, no haya nombrado un representante, no, respecto de ella. Entonces, ahí tenemos el tema de los requisitos comunes para todos. Y luego va a tener requisitos específicos. La desaparición está justamente regulado en el Código Civil desde el artículo 47 y 48. 47 y 48, la llamada desaparición, ¿no? Desaparición. ¿Y cuál es el plazo para que una persona se encuentre desaparecida? Entonces, el artículo 47 no va a decir más de 60 días. No horas, ¿ah? Más de 60 días. Entonces, no me dice más de 60 días sin noticias sobre su paradero. La ausencia tiene los mismos requisitos, solo que el plazo se alarga. Y está regulado desde el artículo 49. Al 60. ¿Y cuánto es el plazo para declarar a una persona ausente? El plazo es 2 años, incluidos los 60 días de desaparecido, incluidos los 60. O sea, no es que sean 60 más 2 años, no. Está incluido los 60. La ausencia. Listo. Y la muerte presunta tiene los mismos requisitos, solo que esta vez está regulado dentro del artículo 63 hasta el artículo 69 del Código Civil. Y aquí en la muerte presunta, que es la muerte legal, la muerte civil, la muerte presunta normal es que se le declara muerto presunto a los que hayan transcurrido más de 10 años de su desaparición, incluidos los 10 años, los 2 años de ausencia. Entonces faltaría 8 años. Hasta 10 años. Desde que la persona no se encuentra en su domicilio, nadie conoce su paradero, tiene un patrimonio, nadie nombrado representante, ¿no? Entonces 10 años. Esa es la normal. Pero puede que el tiempo se acorte, ¿no? Si el tiempo se acorta bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, la edad. Si es mayor de 80 años, la edad se acorta a 5. Entonces, solo tendrás que probar 5 años de su desaparición. Y se acorta más a 2 años para que pidas la muerte presunta, si es que ha desaparecido, por ejemplo, en situaciones calamitosas de peligro de muerte, pero que no hay cuerpo, ¿no? Está, por ejemplo, la caída de un avión en el mar, no se le encontró su cuerpo, muerto presunto, plazo 2 años.
o una emboscada, ¿no? Por ejemplo, en la selva, donde todos han muerto y no se encuentra el cuerpo de él, ¿no? No se encuentra su cuerpo. Entonces también 2 años, ¿no? Entonces son situaciones extremas de muerte presunta. Y por último, tenemos para terminar el estudio de la persona humana, ¿no? Es la no existencia de la persona, la parte más triste del estudio hecho de la persona, es la muerte. Y tenemos ahí el artículo 61, artículo 62. ¿No? 61 y 62 del Código Civil, que señala que la muerte pone fin a la persona. Pone fin a la persona. Lo que no se entiende es por qué el Código Civil, artículo 61, dice pone fin a la persona, pero no dice en ninguna parte de la norma cuándo se pone fin al concebido, ¿no? En ninguna parte del Código Civil dice se pone fin al concebido, pero dice se pone fin a la persona. La persona no es el concebido, ni el concebido es persona. Entonces, por analogía, también pues se pone fin al concebido con la muerte, pues. Entonces, lo que debe haber dicho el Código Civil es que, no, la muerte pone fin al sujeto de derecho, ¿no? O al ser humano. O al concebido y a la persona. Ok, listo, ¿no? Pero solamente dice la persona. ¿Qué? Que el concebido no muere. ¿Cómo no va a morir el concebido? Pues el concebido también muere. Y el otro problema es el artículo 62, ¿no? Que es una teoría, ¿no? De la premoriencia y la conmoriencia, ¿no? Que ambas son regulados por el legislador, ¿no? Ambas teorías están aceptadas, la premoriencia y la conmoriencia. ¿Qué quiere decir esa norma? Si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, esto quiere decir que aquí existe una pluralidad de muertes. Y es que es cierto, ¿no? Normalmente el artículo 61 habla de una muerte, pero puede haber una pluralidad de muertes entre familiares. Cuando hay una pluralidad de muertes, aquí lo que se busca establecer que entre una misma línea, familia, ¿no? Establecer quién murió primero. Si se puede probar quién murió primero y quién después, se aplican las reglas de la premoriencia, ¿no? Se le aplican las reglas de la premoriencia. Si se puede probar, ¿cómo se puede probar? Por ejemplo, a través de videos. Ustedes saben que en un accidente de tránsito donde muere una familia, a veces los primeros que bajan son los transeúntes, ¿no? Que están por ahí y empiezan a grabar. Y empiezan a grabar ahí, señor, mira, el papá, el señor todavía está vivo. Y lo graban, ¿no? Está vivo. Y los demás ya están muertos. Entonces, ¿quién murió primero? Los demás. Y el último en morir es el papá, ¿ves? Entonces, se puede probar. Si no se puede probar cuál de dos o más murió primero, ¿eh? Entonces, si se puede probar, se le aplica la regla de premoriencia. Ahora, si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se las reputa muertas al mismo tiempo. Esa es la regla de la conmuriencia. Se le aplican las reglas de la conmuriencia. Si no se puede probar cuál de los dos murió primero, entonces todos murieron a la misma vez. Y entre ellas no hay transmisión de derechos hereditarios. Nadie se transmite herencia. En cambio, si se puede probar la premoriencia, el último en morir es quien tiene derechos hereditarios. Pero ahí también hay un problema con derechos de sucesiones, ¿no? Porque en realidad el muerto no puede heredar, pues ¿cómo un muerto va a heredar bienes? No tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces, doctores, ahí está todo respecto al estudio, así someramente, no específicamente, de lo que es el derecho de las personas, ¿no? En términos prácticos, se estudia de esta manera, ¿no? Primero hablando respecto de cómo existe, luego las formas de su existencia, derechos, identificación, ubicación y aptitud,
respecto de la incertidumbre de su existencia. ¿Cómo se pone fin a esta incertidumbre? Por ejemplo, encontrado en el cuerpo, entonces muerte natural. Listo. Muerte, se la encontró, por ejemplo, a Ciro Castillo, se la encontró a los 7 meses, no llegó a ausencia, se quedó en desaparición. Como encontraron el cuerpo, se le aplican las reglas del artículo 61 y todos los efectos jurídicos de la muerte, ¿no? En la ausencia también se termina si encuentra en el cuerpo y la muerte presunta pues, se encuentra en el cuerpo, ¿no? Entonces, otro que aparezcan vivos, pues, ¿no? O, por ejemplo, una persona apareció viva después de 11 años, le habían declarado muerto presunto y apareció vivo. ¿Qué tiene que hacer? Reconocimiento de existencia. La RENIEC se ha estado equivocando, otorgando acta de defunción, ¿no? A las personas que estaban vivas. Acta de defunción. O sea, ¿cómo es posible que tenga acta de defunción si estaban vivos? Se habían equivocado, ¿no? Entonces, más bien en ese caso, la misma RENIEC ha estado rectificando de oficio, ¿no? De oficio. Y por último, con esto terminamos, autores, está la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica. Y la persona jurídica, obviamente, están las personas jurídicas con fines de lucro y están las personas jurídicas sin fines de lucro. Los que son con fines de lucro están regulados en la ley, ¿no? De sociedades, ¿no? En general de sociedades, ¿no? Y en la IRL, ¿no? Y en otras leyes con fines de lucro, ¿no? Que no es objeto de estudio ahora, ¿no? La diferencia entre los que son fines de lucro es que obviamente el remanente o las ganancias o las utilidades que genera esa persona jurídica van a ser distribuidas, repartidas entre los socios o participantes. Depende si estamos frente a una sociedad o frente de alguna participación, ¿no? Entonces, ahí sí, pues las utilidades van a ser repartidas entre los socios, hay una especie de lucro, y yo aporto porque quiero obtener lucro. Distintos son las personas sin fines de lucro, ¿no? Que aquí en estricto, la finalidad no es el altruismo. Digo, la finalidad no es obtener una utilidad que van a ser repartida entre sus miembros, ¿no? Al contrario, aquí lo que va a primar más bien es el altruismo, el aspecto social, ¿no? La moral, ¿no? El bien común, ¿no? En el fin de lucro hay egoísmo, hay ganancias implícitas, hay ganancias para privados mismos, el egoísmo. En cambio, en el fin de lucro no, más bien hay altruismo, ¿no? Lo que se gana es para el beneficio de todos los que asociados, ¿no? Por ejemplo. Acá no se van a repartir. Entonces, esto sí está regulado por el Código Civil, ¿no? El Código Civil regula a las personas jurídicas sin fin de lucro. Y ahí tenemos a los tres, ¿no? Asociación, fundación y comité, ¿no? Que es lo que justamente lo regula el Código Civil. Entonces, la asociación lo va a regular, bueno, tenemos disposiciones generales también, ¿no? Lo va a regular del artículo 80, ¿no? Artículo 80 hasta el artículo 98 del Código Civil, ¿no? 80 al 98. La fundación lo va a regular desde el artículo 99 hasta el artículo 110 y el comité lo va a regular desde el artículo 111, ¿no? Hasta el artículo 123. Profesor, ¿de qué va a depender
su estudio de cada uno de ellos. ¿De qué va a depender? Va a depender, en primer lugar, quiénes son los que van a aportar. Por ejemplo, y quiénes se van a beneficiar. Vamos entonces. En el caso de la asociación, los aportes los entregan los mismos asociados. ¿Ah? Los mismos asociados. ¿Correcto? Se rigen bajo un estatuto. ¿Está bien? Bajo el mismo estatuto. Y se beneficia los mismos asociados. Profesor, y me olvidaba, ¿quién vigila a la asociación? Lo vigila los mismos asociados. Debe ser la diferencia. ¿Ya? Va a ser la diferencia. Los mismos asociados son los que van a supervisar la aplicación de los beneficios y las utilidades. Todos ellos pueden generar utilidades, pueden hacer negocios, pero las utilidades no se van a repartir entre ellas, la utilidad va a ser aplicada a los beneficios de la asociación. Por eso que quien vigila van a ser los mismos asociados, van a vigilar, van a establecer de que las actividades que están haciendo sean beneficio de la asociación, no en beneficio solo de sus representantes o directivos. En el caso de la fundación, el aporte es del fundador o fundadores. O fundadores. Acá sí, en estricto autores, hay un aspecto altruista, muy distinto a la asociación, que es más egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque solo está hecho para los mismos asociados. Acá no, la fundación está hecho para terceros. Entonces, fundación, ¿no? De aspectos altruistas. ¿Quiénes se benefician? Aquí no se beneficia el fundador, aquí se beneficia a terceros. ¿Mm? Tercero, artículo 99, ¿no? ¿Qué puede ser una fundación, pues, cultural, social u otros de interés social, ¿no? Cultural, ¿no? Deportivo, religioso. Pues se benefician los terceros. Y, profesor, ¿y quién lo vigila? El cumplimiento de que los aportes del fundador sean aplicados a la fundación. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es el que vigila que se aplique todo lo que se recaude en la fundación, todo lo recaudado en la fundación, sea pues en beneficio de la fundación, de los fines de la fundación, un aspecto altruista. En el caso del comité, el aporte es a través de el público, se llama erogantes. Aquí el aporte no va a ser de los propios asociados del comité, ¿ya? Sino van a establecer sus aportes del público, van a obtener dinero o bienes del público para un fin altruista también, beneficio de terceros, afectados pues por una calamidad, no una calamidad pues natural, no por incendio, por ejemplo, llevar alimentos a los niños de Puno en épocas de frío, o por una calamidad pues de una catástrofe, por ejemplo, con un Ica, ¿no? Se formaron comités de apoyos, ¿no? Profesor, ¿y quién vigila de que lo recaudado por el público sea aplicado a los fines del comité? Pues en este caso no hay un consejo de supervigilancia de comités, ¿no? No hay. En este caso, el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿ya? ¿Quién puede denunciar los erogantes? No, por ejemplo, entonces se acordaron ustedes el caso de la niña, pues, que decían, creo que niña mariposa, algo así, que tenía que irse al extranjero.
y se formó un comité de apoyo, ¿no? El beneficio era menor. Y empezaron el señor aperturó una cuenta de ahorro a nombre de él mismo. Una cuenta. Entonces todos empezaron ahí a aportar. ¿Cuánto se recaudó? 300.000 soles. 300.000 para que la niña fuera a Estados Unidos y pudiera operarse. Salió en televisión. Obviamente el señor se sintió abrumado, pues, porque en un momento dado tenía 10 soles y en un momento 300.000. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, dijo, oye, voy a pasear a mi hija también. Compró una camioneta. Gastó, creo que como 80.000 soles. Camioneta se compró. Entonces, ojo, pues, el fin es altruista. Beneficio de su hija. La camioneta es beneficio para su hija. No. Los erogantes no entregaron dinero para camioneta, sino para su operación. Esa es la finalidad. Operación, no camioneta. Por tanto, denunciaron los erogantes en la televisión que que se estaba mal aplicando, ¿no? Su aporte. Y el señor tuvo que devolver, ¿no? En la camioneta y tuvieron que devolver el dinero. Y esta vez el dinero fue entregado a una fundación. La fundación es encargada de vigilar ese aporte dinerario en beneficio de de beneficio de la operación de la niña. Profesor, entonces, ¿qué es lo que más? Ahí están los beneficios. Por ejemplo, si solamente ustedes quieren formar para ayudar a una persona específica en un estado calamitoso, formen comité. Si ustedes quieren, por ejemplo, realmente ayudar a niños abandonados, abuelos abandonados de la calle, ¿no? Y quieren que esto perdure en el tiempo, fundación. Si quieren ustedes, pues, por ejemplo, entre dos, tres o más, beneficiarse ustedes mismos a través de un estatuto, asociación. ¿No? Entonces, eso va a depender del interés de los particulares. Por eso, cuando tu cliente te comenta, doctor, quiero realizar una asociación, tú lo primero que tienes que preguntar es cuál es su interés. Capaz no sea asociación, sino una fundación, un comité. Los tiene que preguntar muy bien para poder redactar. La asociación puede convertirse luego, más adelante, en una persona jurídica con fines de lucro, ¿no? Se llama modificación. Puede convertirse y volverse de uno de sin fines de lucro a uno con fines de lucro. No, no hay ningún problema. Entonces, doctores, hemos barrido prácticamente todo lo que es el derecho a la persona, su estudio. Claro que en términos, como dije, introducción al derecho civil. Pero ubicarla de esta manera, un estudio esquemático, ¿no? Su estudio esquemático, ¿no? De lo que se puede aprender de derecho a las personas. Lo que vamos a ver ya ahora es el estudio del negocio jurídico. Y ahí voy a hablar lo que engloba el negocio jurídico, ¿no? Entonces vamos a hablar del negocio jurídico patrimonial y el negocio jurídico extrapatrimonial. El negocio jurídico, vamos a dividir el negocio jurídico patrimonial. Ahí vamos a hablar sobre el negocio jurídico en estricto senso, sobre obligaciones y contratos. Y voy a barrer todo eso. Para luego el siguiente lunes hacer negocios jurídicos extrapatrimoniales. Y ahí está familia y sucesiones. Y con eso terminamos el estudio de lo que es todo lo que es introducción al derecho privado o al estudio del derecho civil. Hasta aquí tendrán alguna pregunta, doctores, doctoras. ¿Todo claro? La asistencia. Ahí está, se le pasó por el grupo de WhatsApp de Introducción al Derecho Civil, doctores, el tema de la asistencia. Si pueden ingresar ahí en el link de WhatsApp, ¿no? Ahí sí pueden establecer se le ha pasado el link para que puedan colocar su asistencia.
Bien. Muy bien, entonces, doctores, entonces eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su provecho, espero que, eh, ¿cómo se llama?, les haya sido de gran utilidad poder recordar, ¿no? Estos aspectos de otra manera, ¿no? De aprenderlo a través de una serie de esquemas y otra serie de nombres para poder ubicar, ¿no? Ubicar, poder conocer más, ¿sí? De lo que es el derecho, este apasionante tema, ¿no? De lo que es el derecho civil en realidad, ¿no? Bien, doctores, entonces que tengan buenas noches y nos vemos el día viernes. Sí, el día viernes empezamos las clases para empezar los negocios jurídicos patrimoniales. ¿Sí? Bien, doctores, cuídense mucho. Hasta el día viernes. Nos vemos. Hasta luego.